Muy buenos días chicos y chicas de quinto y sexto grado. Espero que todos estén bien, con muchas ganas de continuar trabajando. Te recuerdo que estamos en la semana de la experiencia. Vivenciamos algunas prácticas que promueven la convivencia. El área que vamos a trabajar es comunicación. Con la actividad elaboramos la receta de un plato típico. Miren chicos, qué importante actividad vamos a realizar el día de hoy. Conocemos nuestro propósito: escribir una receta de un plato típico de mi comunidad para compartir con otros familiares que provengan de otros lugares y de esta forma propiciar un diálogo intercultural. Es decir, que a partir de esta receta nosotros vamos a intercambiar, ¿verdad?, opiniones acerca de la gastronomía que ellos practican y la nuestra también. Muy bien, chicos. Los pasos que debo seguir para alcanzar el propósito son los siguientes. Primero, planificarán su texto considerando una estructura, es decir, el nombre del plato, los ingredientes y la preparación. Procederán a redactar su primer borrador. Enseguida, luego de redactar el primer borrador del plato típico, lo vamos a revisar el texto de la receta, considerando una lista de cotejo para luego elaborar mi versión final. Finalmente compartirán su receta con algún familiar que provenga de otra comunidad o región del país, de modo que propicien un diálogo intercultural. Muy bien, chicos. Ahora sí, empezamos. Pablo continúa buscando en fuentes confiables información sobre artesanías, arte, comidas, danzas, vestimentas, atractivos turísticos, etc., de otros pueblos y regiones, para apreciarlos y valorarlos. A continuación, observa lo que dialogaron Pablo y su amiga Laura. ¿Qué dijo Laura? Pablo, te cuento lo que me pasó una vez. Mi tía que vino de Piura preparó malarrabia. Es deliciosa. Además, es una comida típica de Piura. Ese día aprendí que en todas las regiones de nuestro país se cocina muy rico. ¿Y qué dice Pablo? No me imaginé que Piura tuviera platos típicos. Pensaba que solamente mi comunidad los tenía. Ahora me doy cuenta de que mis amigas y amigos de Piura también cocinan muy bien. Mis respetos. Pablo tuvo curiosidad y le pidió a su amiga que le contara cómo era esa comida con un nombre tan gracioso: malarrabia. A lo que Laura le dice, ¿no? No te preocupes, te compartiré la receta de la malarrabia. ¿Y qué dice Pablo? Y yo te compartiré la receta del juane de gallina, que lo aprendí cuando ayudaba a mi mamá. Pablo y Laura redactaron sus recetas. A continuación, les realizamos la siguiente pregunta. ¿Y tú, qué recetas recuerdas? ¿Ustedes recuerdan alguna receta que hayan preparado? ¿Has preparado algún plato siguiendo las instrucciones de una receta? ¿Han tenido esa oportunidad? ¿Dónde he visto o leído una receta? ¿Han visto? ¿Han leído alguna receta ustedes? Claro que sí, ¿verdad? ¿Para qué se usa la receta? ¿Para qué lo uso? A ver, díganme ustedes. ¿Y cómo está organizada una receta? ¿Qué pasos debo seguir para escribir una receta? ¿Tendrá pasos para elaborar una receta? A ver, veamos, chicos. ¿Sabías que en gastronomía una receta implica los pasos a seguir para elaborar una determinada comida? Se explica qué ingredientes contiene y la forma en que debe ser preparada. Asimismo,
Se dan consejos y trucos para resaltar el sabor o evitar que se queme la preparación. Ah, chicos, importante información acerca de la gastronomía. Bien, chicos, como Laura recordó que antes de redactar su receta debía planificar su escritura, para ello se ayudó de las siguientes preguntas. Tenemos un cuadro con 5 columnas. En la primera columna dice, ¿qué voy a escribir? Es cuando se refiere al tipo de texto. ¿Y recuerdan qué iba a escribir Laura? Muy bien, un texto instructivo, una receta. ¿Para qué voy a escribir? Es el propósito, ¿verdad? Ah, para dar a conocer cómo se prepara un plato típico. ¿Quiénes leerán mi texto? O sea, el destinatario. ¿Quiénes leerán? Mi amigo Pablo. También se lo mostraré a mis familiares. ¿Sobre qué plato escribiré? Se refiere al tema. Sobre el potaje piurano denominado malarrabia. ¿Cómo presentaré mi texto? ¿Cómo lo presentará Laura? A ver. Muy bien, en una hoja Bon o en una presentación de PowerPoint. Muy bien, chicos. Este es el planificador que Laura elaboró antes de escribir su texto, es decir, su receta. Anímate tú también a elaborar la receta de algún plato típico de tu región y empieza planificando tu escritura en el siguiente cuadro. El siguiente cuadro es para ustedes, chicos, para que planifiquen también su escritura del plato típico. Muy bien, ahí tenemos, es el mismo cuadro que Laura elaboró para su planificación, pero con la diferencia que tú vas a escribir aquí la planificación de tu receta, del plato típico. También puedes ayudarte con este cuadro para aclarar mejor tus ideas. En el primer cuadrito podemos poner el nombre del plato que tú vas a escribir. Luego, los ingredientes y finalmente los pasos, cómo se prepara este plato típico o la receta del cual tú lo vas a hacer. Para empezar a redactar tu receta, ten en cuenta estas recomendaciones. Primeramente tengo mi hojita donde voy a elaborar mi receta. Considera que toda receta tiene un título que corresponde al nombre del plato que vas a preparar. Un ejemplo, yo podría preparar solterito de queso y le pongo el nombre. Eso es lo importante. Primero, escribe los ingredientes. Recuerda colocar las cantidades de cada uno. Entonces tenemos ahí los ingredientes con sus respectivas cantidades. Es decir, 3 choclos, medio kilo de queso fresco, 2 cebollas, así sucesivamente. Es importante que coloques las cantidades. Detalla todos los pasos a seguir. Emplea números, rayas o conectores. Primero, luego, después, finalmente, etc. Eso lo vamos a hacer en la preparación. Un ejemplo, acá, un conector. Primero, en una olla con agua, sucesivamente, ¿verdad? Luego, tenemos el siguiente conector. Después, finalmente, ¿y para qué sirven estos conectores? Para enlazar las ideas, ¿ya? Para que vayan secuencialmente las acciones que se va a realizar. Para señalar las acciones, utiliza verbos en modo imperativo, es decir, dando órdenes. Un ejemplo tenemos acá. Echa la cebolla. Podría ser también otro, sazona con sal, pica, o como dice aquí en el ejemplo, corta, ¿no? En mi caso no tengo esa actividad, pero podría ser, corta las papas, fríe, pela las papas, ¿no? Y una diversidad de verbos que puedes emplear en tu receta, pero recuerda que estos tienen que ser dando órdenes. También en la receta es importante considerar una imagen.
que le dará realce a la preparación. Miren, chicos. Y cuando colocamos la imagen, ahí tenemos ya completa nuestra receta. Sé que lo harán ustedes. ¿Sabías que el modo imperativo se usa para dar consejos, órdenes o para indicar una solicitud? Comúnmente lo empleamos en los textos instructivos. Por ejemplo, corta la cebolla, quita el envase. A ver, ustedes díganme, ¿qué otros verbos imperativos podemos usar? Mamá en casa todos los días nos da órdenes. Barre la casa, lava los servicios, tiende tu cama. Miren, chicos, son verbos imperativos, es decir, verbos que nos están dando orden. Y generalmente estos verbos los usamos en recetas, ¿verdad? Como podemos observar aquí en estas dos recetas, nosotros podemos ver agregar, dejar, colocar. Y en la otra receta podemos ver mezcla, deja, enfriar. Excelente, chicos. Entonces tenemos más idea acerca de los verbos imperativos. Escribe tu primer borrador. Puedes ayudarte con el siguiente esquema. Muy bien, te damos aquí un esquemita para que tú lo hagas. Recuerda que este esquema va a ser de tu primer borrador. Pídele a un familiar que lea tu receta. Cuando hayas terminado de escribir tu primer borrador, vamos, haz que un familiar lea tu receta y te diga si la entiende con claridad. Y también te dé algunas ideas, sugerencias para mejorarla. Lee nuevamente tu texto e incorpora las sugerencias que has recibido. Así, al igual que Pablo y Laura, habrás llegado a la versión final de la receta del plato típico favorito de tu región. Si no tiene si tu familiar está ocupadito, léelo tú mismo y te darás cuenta de repente que algo está mal para que lo vuelvas a hacer. Muestra tu receta a algún familiar que provenga de otra comunidad o región del país. Pídele que te explique cómo se prepara alguno de los platos típicos de su lugar de origen y escribe la receta de acuerdo a lo que te cuenta. Es importante que ustedes den a conocer lo que saben, ¿no? El plato típico que ustedes elaboran. Imagínate que recibas a un familiar de Trujillo o a un familiar del Cusco. Qué bonito sería intercambiar recetas, ¿verdad? De esta forma ellos conocen y ustedes también conocen cuáles son sus platos típicos. Pablo empleó la siguiente lista de cotejo para garantizar que su receta esté bien escrita. Úsala tú también. Ahí tenemos la lista de cotejo de Pablo y él verifica con los siguientes criterios. ¿Consideré la planificación propuesta? Es importante que realices tu planificación antes de elaborar tu receta. ¿Existe correspondencia entre el título y el nombre del plato que se va a preparar? Sí, ¿verdad? Sé que lo vas a hacer. Consideré todos los ingredientes y en la cantidad que se necesitan. Es decir, has puesto la cantidad de ingredientes. Utilicé verbos para indicar cómo debe ser la preparación. ¿Has utilizado los verbos imperativos? Es decir, echa, fríe, pela. Ya sabemos cuáles son los verbos imperativos. Usé adecuadamente los signos de puntuación y las letras mayúsculas. ¿Te equivocaste en alguna letra? ¿O no pusiste la tilde donde debería ser? ¿O escribiste con minúscula de repente cuando debiste haber escrito con mayúscula? Vamos, anímate a revisar tu receta. Escribí con letra clara y legible. Es entendible, se puede leer. Puede leer tu hermanito la receta, puede leer tu papá, puede leerla tu mamá sin ninguna dificultad. Vamos, chicos. A partir de lo trabajado en esta actividad, te invitamos a reflexionar. ¿Crees que compartir tu receta con personas de otros lugares puede contribuir a que respeten y valoren más a tu comunidad o región? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿las recetas nos ayudarán a valorar más nuestra comunidad?
Claro que sí, chicos. Claro que sí. Pregunta número 2. Algunos platos típicos tienen nombres muy llamativos. ¿A qué crees que se deba? ¿Consideras que ello es un reflejo de la interculturalidad? ¿Por qué? ¿Qué dicen? A ver, por ejemplo, la mala rabia. Tenía un nombre llamativo, ¿verdad? El soltero de queso, el rocoto relleno. ¿A qué se deberá estos nombres? ¿Qué creen ustedes, chicos? Pregunta número 3. ¿Qué le dirías a las personas que actúan de forma discriminatoria y excluyente? ¿Qué le dirían ustedes? Vamos, que reflexionen de repente, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente tenemos nuestra autoevaluación, chicos. Sé que harán un buen trabajo, están con muchas ganas ya de preparar su receta, así es que estoy a la espera de sus evidencias. Muy bien, chicos, conmigo hasta el día de mañana. Cuídense mucho.